Nuevamente sean muy bendecidos en el Señor cada uno de los que escuchan este mensaje. Estamos estudiando ese tema tan polémico que han hecho los hombres, y no Dios por supuesto, sobre los 1000 años. Y dentro de ese estudio estamos viendo el reinado de los cristianos con Cristo Jesús. Ahora, una vez hemos visto los puntos de vista confusos acerca del milenio y que hemos visto tres aspectos importantes que tratan precisamente de esas doctrinas erróneas como es el postmilenarismo, el amilenarismo, también que hemos estado estudiando, y luego hemos visto también el premilenarismo. Ahora vamos a ver el engañoso error de 1000 años. Desde hace mucho tiempo ha habido quienes han abogado por la idea de que los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20 deben tomarse más o menos literalmente, y por la idea de que esta expresión está de algún modo relacionada con el segundo advenimiento, o sea, la segunda venida de nuestro Señor. Quiero dar algunas aclaraciones al respecto. A los premileniaristas les encanta hacer listas de hombres que abogaron por estas ideas, sobre todo de algunos de los llamados padres de la Iglesia, como si todos ellos defendieron lo que el premilenarismo moderno enseña. Y es cierto que algunos autores cristianos primitivos parecen haber sido influenciados, sin embargo, al haber sido influenciados por conceptos erróneos del judaísmo de aquella época acerca de un reinado mesiánico materialista, porque esto es lo que se esperaba, un reinado mesiánico totalmente materialista. Lo que no es cierto es que ellos enseñaran los puntos de vista radicales del premileniarismo dispensacional de hoy en día. Luego, cuando estamos diciendo pues de esa idea de que esta expresión está de algún modo relacionada con el segundo advenimiento de Jesús, sin embargo, el premilenarismo dispensacional. Ahora, ¿qué es este término de dispensacional? Es importante aclararlo. Se refiere a la teoría en el sentido de que el periodo transcurrido entre la muerte del Señor Jesucristo y su segunda venida está dividido en dispensaciones diferentes, es decir, diferentes periodos de tiempo en los cuales Dios trata con la humanidad en una variedad de formas. Por ejemplo, un hombre de apellido Darby enseñaba que Hechos 2 al 7, o sea, capítulo 2 hasta el 7, abarca la era judía del cristianismo, una era de legalismo. Luego, mientras que a partir del libro de los Hechos, capítulo 8, se comienza a abarcar la era gentil, es decir, una era de gracia. Entonces, muchos premilenaristas dispensacionalistas dicen que actualmente estamos en la era de la Iglesia, mientras que el reinado de los 1000 años será la era del reino. Entonces, fíjense bien,
Teorías como estas violan el principio básico en el sentido de que Dios no hace acepción de personas. Miren lo que tenemos en Hechos capítulo 10, el versículo 34. Ahí el apóstol Pedro hace una declaración totalmente importante. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Durante estos postreros días, si vamos a Hechos capítulo 2 y el versículo 17, se nos presenta lo siguiente, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Luego si vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, y el versículo 1, dice aquí, Hebreos 1, verso 2, es al revés. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios no tiene un modelo para unos, Dios no tiene un modelo para unos y un modelo diferente para otros. Eso es completamente claro. Entonces, cuando digo pues que el premilenarismo dispensacional, tal como existe hoy en día, es relativamente nuevo, son cuestiones, y este premilenarismo dispensacional fue avanzando más con un tal John Nelson Darby de los hermanos de Plymouth. No estoy diciendo que son cristianos, sino que así es la identidad de ellos, los hermanos de Plymouth, propagado por la Biblia de Scofield y popularizado por los escritos de Hal Lindsey en la década de los años 70. Por eso yo siempre hago advertencias al respecto, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando usamos versiones de la Biblia, porque las diferentes versiones de la Biblia, de acuerdo a quienes han hecho esa recopilación y quienes han intervenido, ponen sus propios argumentos que están totalmente al margen de la revelación divina. Ya se comentaron algunos de los defectos de esta interpretación de Apocalipsis, y entre estos se incluye primero el hecho de que priva de consuelo a los cristianos perseguidos del siglo I, y en segundo lugar la ausencia de énfasis en la iglesia comprada con sangre de nuestro Señor. Por eso es que en esta lección nos vamos a concentrar en algunos de los puntos débiles de esta creencia relacionada con el pasaje que los premilenaristas consideran el eje de su teología de Apocalipsis capítulo 20. En primer lugar, el premilenarismo ha construido doctrinas claves sobre la precaria base del idioma apocalíptico de Apocalipsis capítulo 20. Es decir, que lo anterior es lo que se observa especialmente en lo que concierne a la idea de un reinado literal de 1000 años sobre la tierra. Hay un escritor que escribió lo siguiente y es muy interesante. Dice, cuando vamos al Nuevo Testamento, no hallamos indicio alguno de creencia en un milenio
en autor alguno que no sea el apóstol Juan. Pablo, de hecho, dice del reinado de Cristo que éste continúa hasta que todos sus enemigos sean sometidos a él. Sin embargo, es un reinado que comienza cuando él es exaltado a la diestra de Dios. Y vamos a leer para ello en 1 Corintios capítulo 15, versos 24 en adelante. Miren lo que dice acá. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces dice, cuando entregue el reino, si dice entregue, es porque está reinando. ¿Ve? Luego veamos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, veamos el verso 41. Dice en este verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hay otras doctrinas que también se basan en el ambiguo idioma de Apocalipsis capítulo 20, tal como la idea de que hay varias resurrecciones corporales, porque enseñan sobre esta situación de que hay varias resurrecciones corporales. Y refiriéndose a este enfoque tan literalista del capítulo, hay un hermano que escribió este comentario y miren qué interesante es. Dice que si se hubieran omitido los versículos 4, 5 y 6 de Apocalipsis 20, a nadie le hubiera pasado por la mente la idea de un reinado literal de Cristo durante 1000 años sobre la tierra. La idea de que Él establece, cual monarca terrenal, un trono temporal en Jerusalén e inaugura ahí un reinado milenario. Con todo, sistemas enteros de escatología, de teología y de filosofía de la historia se han construido sobre esta precaria base de versículos altamente simbólicos. Entonces, pues este es el primer argumento que les he presentado. ¿Cuál es el primer argumento? Les recuerdo, la idea de un reinado literal de 1000 años sobre la tierra. Pero veamos el segundo argumento. La mayoría de las doctrinas del premilenarismo no se encuentran en Apocalipsis capítulo 20. Fíjense qué cosa más rara y cómo es que de ahí la Santo Madre no se encuentran ahí. Los premileniaristas las ven en el capítulo sin que este capítulo las contenga. ¿Ve? Es decir, aunque se supone que el capítulo habla de un reinado de 1000 años, oiga bien, se supone, la mayoría de los detalles pertinentes a la forma que defienden los premilenaristas están claramente ausentes. No se puede ver tal situación en Apocalipsis capítulo 20. Por ejemplo, no hay mención alguna de que Cristo reinará sobre la tierra. Usted lo puede leer y escudriñelo, y ahí no está diciendo en ningún momento que Cristo va a reinar sobre la tierra. ¿Y para qué? Si el propósito de Cristo de haber venido, cumplió su ministerio, murió, fue sepultado, resucitó, volvió al lugar que le correspondía, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar
predicar el Evangelio de Cristo Jesús, Cristo ya otra vez en el cielo. Él no está reinando aquí en la tierra. Lea el pasaje detenidamente y verá que no habla así. No habla así. Con respecto al reinado de 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, hay otra declaración que dice así, y dice este hermano, pregunto, ¿dónde tiene lugar? Y responde así de esta manera. Y voy a irlo diciendo como ABC. Primero, A, ¿dónde están los tronos? Pues leemos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Entonces ahora, según se desprende de todo el libro de Apocalipsis, el trono de Cristo y de los suyos está siempre en el cielo. Y doy explicación sobre esto. La palabra trono se encuentra 47 veces en Apocalipsis. Imagínense cuántas veces se encuentra. A excepción de las referencias al trono de Satanás y al trono de la bestia, el trono o los tronos que se mencionan están todos en el cielo. Fíjense bien, de estas 47 veces, solamente 2 hace referencia a Satanás y a la bestia. Entonces nosotros podemos ver claramente esta situación. Letra B. ¿Dónde están las almas incorpóreas de los mártires? Miren lo que leemos. Dice, y vi las almas de los decapitados. Óigase bien, decapitados. ¿Qué es decapitados? Sin cabeza, muertos pues. Por causa del testimonio de Jesús. Juan ve almas, no ve cuerpos. Miren qué claro, Juan ve almas, no ve cuerpos. Él está pensando en almas sin cuerpos, pues leemos de los decapitados. ¿Ven? Incluso se hace hincapié en la distinción entre el alma y el cuerpo. Las almas de los decapitados. Es bien claro, y miren, tenemos una bendición, y la bendición es de los idiomas, y quedémonos en el español. Nuestro idioma es muy fluido, es muy amplio, y cuando una cosa se quiere aclarar, se aclara, y el idioma español aclara esta situación. Letra C. Donde Jesús vive, leemos, y vivieron y reinaron con Cristo. La pregunta, por lo tanto, es, ¿dónde, según el Apocalipsis, está el lugar desde el cual el exaltado mediador gobierna el universo? ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde vive Jesús? ¿Vive aquí en la tierra? Claro que no. Claramente, el Señor Jesús vive en el cielo. Él volvió al cielo. Entonces, es en el cielo donde se representa al Cordero tomando el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. En Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 12, claramente se manifiesta que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Miren qué claro, fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo no vino a luchar, hermanos, en ningún momento por tener un lugar de supremacía sobre aquí en la tierra, porque si así fuera, hermanos, estuviera sobre todos los presidentes de las naciones poderosas del mundo y se reunieran con él. Los presidentes
presidentes de las naciones poderosas del mundo, que se calcula que son 7 en el mundo, se reúnen periódicamente, y ahí estuviera Cristo Jesús, porque como Cristo Jesús estuviera reinando en la tierra, pues ¿y cómo se va a hacer a un lado a Cristo Jesús? ¿Ve? Pero él no tiene nada que ver con reinado de tipo político. Su reinado es totalmente espiritual. Entonces nosotros podemos ver pues que la lista de doctrinas premilenaristas que no se encuentran aquí en Apocalipsis capítulo 20, se puede decir que es casi interminable, hermanos. Los hombres se han inventado y se seguirán inventando una diversidad de listas. No hay mención alguna del segundo advenimiento, ni del llamado rapto, ni del trono de David, ni de la ciudad de Jerusalén, ni de los judíos de carne y hueso. No hay mención de eso. Estudie bien Apocalipsis 20 y usted se dará cuenta de que realmente no hay mención de todo esto. Curiosamente, Apocalipsis capítulo 20 no indica la duración del reinado de Cristo. Aun si se tomaran literalmente los 1000 años, el pasaje solo manifiesta que los mártires reinaron con Cristo 1000 años. No indica cuánto tiempo reinó Cristo. Varios reyes del Antiguo Testamento reinaron con sus padres durante cierto periodo de tiempo. Sin embargo, las afirmaciones en este sentido no nos dicen cuánto tiempo reinaron los padres de ellos. Y aquí doy también otra aclaración muy importante. Una cronología de los reyes de Judá y de Israel permitirá observar que el reinado de muchos de ellos se traslapa con el de otros. Por ejemplo, el reinado de Acaz. Acaz reinó junto con su padre Jotán durante casi 12 años. También es probable que Manasés reinara junto con Ezequías durante 8 o 9 años. Tales afirmaciones señalan el tiempo que ellos reinaron juntos, pero no determina el tiempo que reinaron los padres. Eso no lo determina. Entonces, la única manera, pues, de hallar tales ideas en este texto es suponiéndolas. Pero mire, una cosa, yo quiero que usted entienda el significado de nuestras palabras, el significado de un verbo en su raíz y de un verbo cuando se conjuga. El verbo suponer. El verbo suponer es yo creo que pueda que haya sido así, pero cuando usted está empleando el verbo suponer, usted no está afirmando que así es. Yo supongo que en la tarde va a llover, pero usted no está diciendo tajantemente que en la tarde va a llover, que es factible que llueva porque es la época de lluvia aquí en esta nación, es una realidad, ¿ve? Entonces, la única manera, pues, que digo, de hallar tales ideas en este texto es suponiéndolas. Y esta no es una opción que tenga el que está tratando de entender lo que el texto dijo y significó originalmente. Entonces, fíjese bien, vuelvo a recordar lo que trata esta parte 2. La mayoría de las doctrinas del premilenarismo no se encuentran en Apocalipsis 20. Los premilenaristas las ven en el capítulo
sin que este capítulo las contenga. Pero veamos la tercera parte. Las doctrinas premilenaristas que se basan en el idioma figurado de Apocalipsis 20 contradicen pasajes claros de las Escrituras que están en otros libros de las Escrituras, por supuesto. Los premilenaristas dicen que Apocalipsis 20 enseña que el reinado de Cristo no ha comenzado todavía, que esto es algo que ocurrirá en algún momento en el futuro. Sin embargo, hay pasajes en otros libros en los que se enseña claramente que el reinado de Cristo comenzó cuando Él ascendió al Padre. Muchos pasajes dicen que Cristo está sentado sobre el trono de David, y uno de ellos es el sermón de Pedro que se recoge en Hechos capítulo 2. Mire, lo siguiente fue lo que el apóstol Pedro dijo acerca del rey David. Y yo les pido que vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 30, vamos a leer hasta el 36. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren qué hermoso decir esto, hermano. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versos 30 al 36. Note que la resurrección de Jesús y la ascensión de Él al cielo constituyen precisamente el cumplimiento del juramento en el sentido de que de la descendencia de David levantaría a uno que se sentaría en el trono de David. Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. Hay que entender claramente esta situación. Y está reinando con Dios en el cielo mientras ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El apóstol Pablo centró este aspecto del reinado de Cristo en 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice en los versos 22 hasta el 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 28. Entonces, ¿qué vemos? Ya Dios sujetó todas las cosas a Cristo. Cristo está reinando actualmente en el cielo. El verbo griego que se traduce por reine en el versículo 25 es un verbo infinitivo presente. El infinitivo de un verbo, le doy ejemplos, es cuando no se conjuga a ningún tiempo, a ningún modo ni nada. Por ejemplo, hablar es infinitivo, cantar es infinitivo, solo le trae a usted a su mente la acción. Comer, no dice estoy comiendo, no dice estoy cantando, no dice estoy hablando, ahí está siendo conjugado. El infinitivo de los verbos es mencionar el verbo tal como él es en su terminación, ar, ir. ¿Ve? Y ya sabemos que hay una diversidad de verbos irregulares en su conjugación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy expresando? En español, el infinitivo es la significación del verbo en abstracto, o sea, sin expresar tiempo, número ni persona. El verbo en infinitivo es en abstracto, no expresa tiempo, número ni persona, que sin embargo puede servir como nombre o como verbo. ¿Ve? Entonces, el tiempo presente indica acción continua. Ese tiempo presente indica acción continua. Y el versículo 25 podría traducirse como sigue: porque preciso es que Él continúe reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Espero darme a entender con ustedes que escuchan. El versículo 26 declara que el último enemigo que será derrotado es la muerte. Ahí lo dice bien claro. Aún en el libro de Apocalipsis da a entender claramente que Cristo está reinando actualmente. Él ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted recuerde que lo estudiamos claramente y hermosamente en capítulo 17 de Apocalipsis, verso 14, y lo estudiamos también en capítulo 19, verso 16. Podríamos citar otros pasajes en los que también se enseña que después de padecer Jesús se sentó en el trono junto con su Padre. Mire lo que dice en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 2. Dice de la siguiente manera, todavía dando explicación clara. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es para usted el verbo sentar? Es infinitivo, ya lo entiende ahora. ¿Qué es para usted se sentó? Es una conjugación del modo indicativo del pasado. ¿Ve? Se sentó. Yo estoy ahorita sentado acá, me senté hace unos minutos, no estoy, me sentaré. ¿Ve? No es una acción de futurista, es una acción del presente. Pues aquí dice claramente: y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces nosotros podemos ver pues que el tema del reinado de Cristo está ineludablemente relacionado con el de su reino. ¿Ve? Está totalmente relacionado con el de su reino. Como regla general, los premilenialistas enseñan que Jesús no reina actualmente sobre su reino, sino que esto es algo que ocurrirá en el futuro. Pero, hombre, con todas las explicaciones, y no solo porque yo he dado estas explicaciones, sino con todo lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿por qué pensar así, de esa forma? Sin embargo, hay pasajes de la Biblia en los que claramente se enseña que Cristo reina actualmente sobre su reino. Algunos premilenaristas están conscientes de la enseñanza bíblica acerca del reinado de Jesús y del hecho de que el reino existe en la actualidad. Por lo tanto, algunos, es que es algo ridículo, cómo es que dentro de ellos mismos hay contradicciones. Algunos de ellos dicen que en cierto sentido Jesús está reinando ahora. A veces hacen distinción entre el reino presente con R minúscula y el reino milenario con R mayúscula. Tales distinciones son hechura humana, son invención humana y no encuentran apoyo en las Sagradas Escrituras. Cristo, hermanos, está reinando claramente. Y luego nosotros tenemos que entender que este reino dio inicio precisamente el primer Pentecostés. Dio inicio el primer Pentecostés posterior a la muerte, a la sepultura, a la resurrección y a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a parar acá. El tema todavía tiene más explicación, pero por razones de tiempo, pues me detengo y voy a seguir, si el Señor nos lo permite, en la próxima clase para seguir hablando más sobre este concepto tan claro que nos presenta las Sagradas Escrituras.